Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 15 de febrero del año 2026. En la propuesta de esta semana vamos a hablar de varios temas. El comunicado irrespetuoso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a hablar el caso del niño asesinado por 2 haitianos, que es un caso que tenemos que tratar los temas, los programas, porque ahí no se ha hecho nada. La Universidad de Harvard, que es una prestigiosa universidad, tiene el Harvard Growth Laboratorio. Ellos proyectan que la economía dominicana va a crecer 3.82 hasta el año 34. Vamos a ver eso. Y finalmente, el gobierno colocó 2.750 millones en bonos soberanos en esta semana. Nuestro invitado es el licenciado Daniel Toribio. Daniel Toribio es un hombre de Estado, fue ministro de Hacienda, secretario de Finanzas, administrador del Banco de Reserva y actualmente es el encargado de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En un comunicado fechado el 6 de febrero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de nuevo cuestiona las deportaciones, acusa al país de racista y urge modificar todas sus políticas migratorias. El Ministerio de Relaciones Exteriores al día siguiente emitió una nota donde responde que la República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio y se ejerce de acuerdo a la Constitución, legislación nacional y los estándares internacionales. En Santiago, el presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, juramentó decenas de exdiputados, exregidores y exdirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, y en relación al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo calificó como de un dislate. 2 haitianos de 30 y 16 años asesinaron a machetazos a un joven de 14 años, Nauriel Medina, residente en Catanga, Los Minas, y frente a la inacción de las autoridades, la antigua orden dominicana anuncia una marcha. Por vez primera comparecen juntos a una entrevista el ministro de Justicia Antoliano Peralta, órgano encargado de formular las políticas penitenciarias, y Roberto Santana, director de prisiones y coordinador de la reforma penitenciaria. Ambos exponen los planes para dignificar las prisiones y los internos, cuando sean libres, se puedan integrar a la sociedad. Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, declaró en el Telematutino 11 que el doctor Leonel Fernández está por encima del 40% en encuestas, que no señaló y pronostica se irá en primera vuelta. Y el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Ángelo Viro, consideró que en este mes de enero las ventas del comercio y la industria estuvieron por debajo del año pasado y cuestionó la lentitud de una serie de instituciones para aprobar las construcciones. En esta semana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que lo hace cada año, emitió un informe que más que un informe es un panfleto, porque ellos en todas las cosas que denuncian dicen que la sociedad civil denunció, pero ellos no dicen cuál organización de la sociedad civil, ni documentan. Ellos hablan de los hospitales y cuestionan la medida de que en los hospitales se esté pidiendo la documentación, pero eso se le pide a los dominicanos. Todo dominicano que va a un hospital público o a una clínica privada, enséñeme su cédula. Pero los haitianos los atienden. Que lo deportan. Pero es que nosotros tenemos nuestra ley migratoria y nuestra constitución. ¿Y por qué ellos no dicen que a los muchachos haitianos sin documentación los escriben en la escuela pública y que desplazan a los dominicanos que se quedan fuera o educación tiene que pagar un colegio privado? Hablan de nuestro racismo. Dicen que el afrodominicano, es decir, el dominicano de color, siempre ha tenido limitaciones a su derecho. Eso es mentira. Este es un país de mestizos. Señores, aquí personas de color
han llegado y llegan a posiciones cimeras en los partidos políticos, en el gobierno, en el sector privado. Es decir, aquí no hay discriminación racial. Llegan al extremo de apelar a una sentencia de la Corte Interamericana que dice que no se puede deportar a una persona que al ser deportada a su país, su vida corra peligro. Oye, si nosotros llevamos de eso, vamos a tener que decirle a los 10 millones de haitianos que vengan para acá, porque su vida está en peligro. En enero asesinaron 300 haitianos. Ellos están en peligro de las bandas y en peligro del hambre. Pero nosotros no podemos aceptarlo a todo. Pero ¿por qué esa comisión no le reclama a Donald Trump que deje de deportar haitianos? ¿O que deje de deportar? No, cada país tiene el derecho a aplicar sus leyes migratorias. Obviamente, con respeto de los derechos humanos. Y aquí se hace con unos estándares mejores que en la mayoría de los países de la región. Por otro lado, un niño, porque tenía 14 años, Nauriel Misael Medina, él tuvo relaciones con una muchachita que ella había estado con un haitiano, adolescente de 16 años. Pues ese haitiano de 16 años y otro de 30, a machetazo, ese es el arma que utilizan los haitianos, pero fue una cosa horrenda. Y las autoridades no han hecho nada. Los vecinos dicen que por ahí la policía ni ha pasado ni inmigración. Pero eso sí, como la antigua orden dominicana dijo que iba a hacer una marcha y que iba a darle un ultimátum a los haitianos de Katanga en Los Minas, de una vez salió Farideh Raful y de una vez salió el director de migración. Ustedes no pueden. Ellos pueden hacer la marcha. Claro, ellos no pueden dar ultimátum porque eso no es función de ella. Pero inacción. ¿Por qué la policía no ha ido a investigar? ¿Por qué migración no se mete en el barrio Katanga? ¿Saben por qué? Porque ese muchacho era pobre. Si hubiera sido un muchacho de clase media, la policía actúa, inmigración actúa. Pero era un muchacho pobre. Esa es la gran realidad. Nos vamos a comerciales. La Universidad de Harvard es una de las top 10 universidades en el mundo. Ellos tienen una unidad que se llama Harvard Growth, es decir, Harvard Crecimiento Lab, laboratorio. Una formidable plataforma. Y ellos hacen unas predicciones a largo plazo. Entonces dicen que el país va a crecer hasta el año 34, 3.82%. Lo primero es que ellos reconocen ya que el crecimiento potencial de la economía dominicana no es 5%. Y es el potencial porque del 2004 al 2019 crecimos 5 y más de 5. En el 20 caímos, en el 23 caímos con 2.2 y en el 25 caímos con 2.1. Y caímos a pesar de que el sector externo, según el gobierno, va viento en popa. Turismo, zona franca, remesas, exportaciones, inversión extranjera. Entonces, el problema está aquí, en que el gobierno no invierte y en que el sector privado está retraído. Hay un tema de confianza, hay un tema de tasa de interés, hay un tema de permisología. Pero bueno, me salgo del tema. La meta del presidente de que se duplique el PIB en el 36, imposible con un 3.8. Pero sin embargo aquí, en el gobierno de Leonel, del 4 al 12, se multiplicó por 2.8 el PIB, y también cuando Danilo Medina. Claro, eran gobiernos que invertían. Leonel Fernández invertía el 5% del PIB en construcción y Danilo el 4%. Aquí es el 2%. Cuanto mucho. Porque te ponen el 2,5% del PIB, pero no lo ejecutan. Pero lo otro es, usted proyectar algo para el 34. Óyeme, eso es muy riesgoso. En el 25, el Fondo Monetario y el Banco Mundial
y el Banco Central decían que iba a crecer 5 la economía. Aquí se hicieron 7 correcciones y terminamos en 2.1, que ha sido el crecimiento más bajo desde el 2004, con excepción de la pandemia y del 2009, que hubo la crisis financiera mundial, la recesión mundial. Entonces esos estimados se caen, como el de este año, que no va a ser 4.5. Ya comenzamos con un enero muy malo, muy malo. Por otro lado, el gobierno colocó exitosamente 2.750 millones de dólares en bonos soberanos. Y decimos exitoso porque hubo demanda de 2.6 veces por ciento. ¿Por qué? Porque el país paga. Y como el país paga, y de fuera se percibe que aquí hay estabilidad macroeconómica y política, lo cual es verdad, bueno, pues invierten en el país. Ahora, ¿cuál es la situación nuestra? Y vamos a ver en un cuadro ahí. En este año, las necesidades de financiamiento son 6.133 millones de dólares, señores. El gobierno tiene que lograr préstamos por 6.133 para cubrir el déficit fiscal y para amortizar la deuda. Por ejemplo, esos bonos, el problema de los bonos es que se vencen, por ejemplo, a 8 años o a 10 años. Usted paga los intereses de los bonos, pero no amortiza el capital. Cuando el bono se vence, usted tiene que enganchar con otro bono. Por eso es una deuda eterna, no es externa, es eterna. Entonces el gobierno tiene que buscar esa cifra. Entonces el endeudamiento crece de año en año. Y va a llegar un momento en el cual, y Dios quiera que no pase, si aquí no se hacen ajustes fiscales, en que no vamos a poder pagar, y en que nos van a poner tasas de interés más altas. Ahora se consiguió una buena tasa de interés, 5 y pico para los bonos a 8 años y 6 y pico % para los bonos a 12.5 años. Muy buena tasa, porque el país tiene buena imagen, pero eso no dura para siempre. Y son muchos los países que han tenido crisis de deuda. Nosotros la tuvimos en el año 1982 y sabemos lo que pasó. La poblada, los ajustes con el Fondo Monetario Internacional. La semana culmina con el anuncio de la embajadora norteamericana Lea Campos con el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo. La DEA es la Unidad Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Y el mismo día del anuncio fue apresado Meliton Cordero, que es nada más y nada menos el jefe de la estación del DEA aquí en Santo Domingo, es decir, el hombre que coordinaba los operativos, que trabajaba con la DNCD y otras organizaciones del país en la persecución del narcotráfico. El canciller se adelantó y posteó en X que no hay vinculación, que el embajador le dijo que no hay vinculación local con este tema. Yo creo que esto es muy temprano, porque apenas esta investigación comienza. A este señor lo vinculan con el otorgamiento de visas a personas que iban a ser testigos. Realmente se dice que fue que él sacó narcotraficantes, pero esa investigación está apenas en sus inicios. Y yo tengo un dato, porque a mí una fuente me habló, me recordó que el año pasado el coronel Rafael Antonio Morales Herrera se apersonó a la Procuraduría de la República y acusó a la DNCD, a la DNI y al Departamento de Seguridad de la Procuraduría de estar involucrados en el narcotráfico. Yo no digo que ambos casos estén conectados. Yo lo que digo es que esto apenas es la punta del iceberg y que hay implicaciones locales con este cierre de la DEA. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con Daniel Toribio.